bien, muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase 8 de la materia de Enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y el día de hoy vamos a trabajar un tema o varios temas que son bastante simples, pero son muy importantes al momento del trabajo con la vid, ¿sí? En la viña. Entonces, uno de ellos es los sistemas de riego de la vid. Bien, la clase pasada ya hemos hablado un poco respecto a lo que viene a ser los sistemas de conducción de la vid y cómo nosotros ponemos a las plantas para que tengan un hábito de crecimiento, ¿cierto? Entonces, hemos visto que el sistema más conocido o el más utilizado en todo el mundo se había llamado el sistema de la espaldera, ¿cierto? Este sistema de la espaldera, como pueden ver, viene incluso desde el antiguo Egipto, ¿sí? Donde podemos ver acá el río Nilo y cómo ellos han utilizado canales de riego, ¿sí? Han implementado lo que vienen a ser los canales de riego para llegar a todas las cosechas, ¿sí? Del antiguo Egipto, ¿ok? Entonces, este primer sistema en el que ellos utilizaban el agua del río Nilo, ¿sí? Había tenido un nombre y había sido un sistema, se ha desarrollado como un sistema de riego para la vid, ¿sí? Este sistema de riego se llama por inundación, ¿sí? Como su nombre bien lo dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con el viñedo? Lo vamos a inundar completamente. ¿Cuál es la finalidad? Que todas las plantas, ¿sí? En el viñedo lleguen a tener el agua que necesitan, ¿sí? Pero esto siempre y cuando el viñedo sea relativamente nuevo, ¿sí? Porque también nos sirve para ablandar la tierra. Significa que la tierra puede estar compactada, puede estar reseca por dentro, ¿sí? Entonces lo que se hace es cavar un poco y inundar el terreno. ¿Para qué? Para que se fertilice nuevamente con el agüita todo lo que viene a ser mi viñedo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es utilizar una fuente de agua cercana, puede ser un río, un lago, puede ser manantiales, pozos de agua, etcétera, donde tengamos bastante agua, ¿ok? Y esta agüita van a entrar a lo que viene a ser nuestro viñedo en una forma sistemática. Vale decir, vamos a tener una llave de paso, ¿sí? Si quieren decirlo así, donde vamos a iniciar el sistema y paulatinamente el resto del viñedo o todas las secciones del viñedo van a empezar a inundarse, van a empezar a llenarse de mucha agüita. Como ven acá, la vid va a estar en constante contacto con el agua. Ahora, ¿se acuerdan la primera clase? Les había dicho, la planta de la vid tiene una corteza leñosa. ¿Qué significaba? Que así como la luz puede ingresar fácilmente para calentar el tronco de la planta y darnos alimento de buena calidad desde tempranas horas de la mañana, ¿sí? El contacto con el agua o el constante contacto con el líquido va a hacer de que la planta se llegue a podrir muy fácilmente. Entonces, el tiempo máximo que vamos a poder nosotros inundar nuestro viñedo va a ser de 4 horas, ¿ok? Entonces, para esto, obviamente no tiene que estar todo planito. Tiene que haber un pequeño declive donde, ¿sí? El agua puede ingresar, pueda circular por toda la planta y de igual forma pueda salir en adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener agua corriendo, ¿sí? Circulando en nuestro viñedo sin que se estanque, ¿ok? No se tiene que detener el agua. Entonces, el viñedo tiene que tener un cierto declive. Bien, este declive también va a ayudar a que la plantación, ¿sí? Permita que los rayos solares lleguen en más escala a lo que viene a ser nuestra planta. Bien, entonces, nuestro sistema de riego por inundación quiere decir que vamos a inundar el terreno. Beneficios. Uno, es gratis. Es fácil de implementar siempre y cuando tengamos ríos, pozos, lagos, qué sé yo, etcétera, de forma cercana y que nos pueda abastecer de mucha agua, ¿sí? En nuestro viñedo. Bien. Segundo, o ventaja, podemos decir que es bueno cuando nosotros estamos iniciando con un viñedo. ¿Por qué? Por lo que les he dicho, va a ablandar el agua, nosotros vamos a poder trabajar un poco más la tierra, ablandarla, si vale el término, y vamos a
poder tener un terreno que va a ser mucho más fácil para la planta, donde va a ingresar con facilidad, con tranquilidad. Bien, entonces en los primeros años del viñedo se puede utilizar y muy bien. Ahora, desventajas. ¿Cuál es el problema? Generalmente el sistema de riego por inundación va a tener más desventajas que incluso ventajas. ¿Por qué? Porque vamos a tener, primero que nada, el pudrimiento tanto de tallos como de raíces. Ustedes saben que la plantita en bastante contacto con el agua va a generar pudredumbre. Entonces, esta pudredumbre o pudrición del tallo de la raíz va a hacer que nuestra planta tenga, ¿sí?, un contacto muy corto con el agua. Pese a que nosotros vamos a tener el sistema en constante movimiento o el líquido en constante movimiento, ¿sí? No vamos a poder tenerlo abierto todo el día, si vale el término, ¿ok? Luego vamos a tener que van a aparecer por naturaleza hierbas y malezas, ¿sí?, alrededor de la planta. No es que esté mal, ¿sí? Pero si nosotros permitimos que las hierbas o las plantas o algunas hierbas malas, ¿sí?, estén muy cerca del tallo de la vid, estas van a llegar a asfixiar porque sus raíces vienen a ser mucho más ceñidas, mucho más pegadas, ¿sí? Y obviamente no le permite esto a la plantita de la vid tener tanto el alimento como el líquido que necesita. Entonces, no es del todo muy bueno. ¿Listo? Por último, vamos a tener que van a aparecer varios tipos de bichos. No solamente bichos, también ciertos animales que van a empezar a aparecer y van a estar cerca de las plantas de la vid. Y como el fruto está ahí, bueno, es una forma muy simple de que el animal deteriore nuestro producto, nuestra planta, ¿sí? Empieza a comérselo el tallo, las hojas, el mismo fruto. Entonces, no es del todo muy bueno, que digamos. ¿Listo? Ahora, ¿se sigue utilizando en el mundo lo que viene a ser el sistema de riego por inundación? Por supuesto. Sí, el sistema de riego por inundación ha sido uno de los más utilizados. Como les digo, desde los tiempos de los antiguos egipcios, ¿sí? Nosotros hemos tenido el sistema de riego por inundación. Bien, el siguiente sistema de riego es un sistema de riego por goteo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el sistema de riego por goteo? Nosotros le vamos a permitir a la planta tener solo el líquido que necesita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? En clases anteriores hemos dicho, la planta de la vid es una planta egoísta, ¿cierto? Que si yo le doy demasiado alimento, demasiado líquido, la planta va a crecer demasiado ella también. Entonces, de esa forma, la planta va a terminar teniendo, ¿sí?, un fruto que no va a ser de gran calidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque absorbe y acapara rápidamente lo que viene a ser el líquido y las sales minerales o el alimento de la tierra. Bien, entonces nosotros solo le vamos a dar a la planta de la vid el líquido que necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar un sistema bastante simple, ¿sí? Donde voy a tener una bomba de agua, voy a tener filtros, ¿sí? Y voy a tener un depósito de agua, ¿sí? La bomba de agua, ¿qué va a hacer? A través de tuberías y cañerías va a enviar el líquido a través de las diferentes hileras y va a depositar líquido solo al tallo de la planta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos este sistema, ¿sí?, le voy a proporcionar líquido solo a la plantita. Ya no le voy a producir maleza, ya no le voy a producir pudrición, ya no voy a traer ni animales, ni bichos, ni nada que sea dañino para la planta. ¿Por qué? Porque solo a la planta le estoy dando y además solo lo que necesita. ¿Ok? Entonces, estos tubitos lo que hacen es transportar el líquido de una forma que sea efectiva a todas las plantitas. ¿Ok? Ahora, me preguntarán y se van a preguntar, ¿sí? Entonces, la raíz de la planta crecerá a lo ancho de la planta o solo crecerá a lo largo. Y la respuesta es solo a lo largo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos en forma lineal el líquido, como ven acá, tenemos las mangueritas o los tubitos a una altura de aproximadamente 20 centímetros del ras del suelo, ¿sí? Para que gotee, porque si lo dejo al ras del suelo, se va a taponar con tierra, bichos, etc. ¿Ok? Entonces lo pongo 20 centímetros sobre el nivel del suelo y de ahí va a empezar a gotear. Entonces, por donde hay agüita, por ese lado nada más va a empezar a aparecer la raíz. No va a crecer hacia donde no hay agua.
¿Por qué? Porque necesita el agua, ¿ok? Entonces, las raíces de las plantas siempre son lineales, ¿listo? Esto se van a acordar para hablar un poquito del siguiente tema, del sistema preventivo antiplagas, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos dándole solo lo que necesita a la planta, ¿sí? Un sistema de riego por goteo. Ahora me dirán, ¿para qué van a hacer, para qué sirven los filtros? Ok, cuando nosotros tenemos, por decir, algún tipo de plagas que atacan principalmente la tierra, ¿sí? De la vid, vamos a tener que dosificar ciertos pesticidas o plaguicidas o fungicidas, etcétera, ¿sí? Que van a eliminar todo lo que viene a ser estas plagas, ¿ok? Entonces, el sistema de filtros me va a permitir que yo agarre y esos químicos los agregue al tanque sin contaminar todo lo que va a ser mi depósito de agua. Entonces, voy a poder dosificar o voy a poder fumigar o regar o esparcir, ¿sí? Plaguicidas, fungicidas, etcétera, a las plantas a través del sistema de conducción del sistema de goteo, del sistema de riego por goteo, ¿ok? Entonces, este sistema de riego por goteo actualmente es el más utilizado en todo el mundo. ¿Listo? En todas partes del mundo donde ustedes vayan, lo van a poder ver. ¿Sí? Son muy pocos los que utilizan el sistema de riego por inundación. ¿Sí? Y de estos 3 sistemas de riego que tenemos luego de aspersión, el de goteo viene a ser el más utilizado. Ahora, este sistema de riego por aspersión también es utilizado, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque básicamente es utilizar la misma base de mi sistema de riego por goteo, pero en los extremos, como ven, se le puede agregar lo que viene a ser los aspersores. Y estos aspersores van a hacer que la planta reciba tanto agua por arriba y como por abajo. Entonces, ¿qué estoy generando con esto? Nuevamente, como un clima de lluvia, una humedad en la planta, donde también se puede generar pudrimiento. ¿Listo? Entonces, si yo no aplico bien esta técnica, no voy a poder tener un fruto de excelente calidad. Bien, ahora, también hay camiones que hacen este trabajo, sí, por supuesto. Bien, entonces son tractores modificados que llevan consigo una pequeña chata, una especie de chata, ¿sí? Donde se tiene ramificaciones por donde va a empezar a salir lo que viene a ser el líquido. Es simplemente una bomba, ¿sí? Con un aspersor móvil, si quieren decirlo así, ¿ok? Entonces, estos aspersores móviles van a servir igual para dosificar fungicidas, plaguicidas, etcétera, etcétera. Pero es una inversión mucho más alta, ¿bien? Entonces, si yo tengo un buen control de mi sistema de riego por goteo, no es necesario subir a este sistema de riego por aspersión, ¿bien? Entonces, por eso, ¿cuáles son los más utilizados? Goteo e inundación. Y el tercero, que es aspersión, sí se utiliza, pero no es muy recomendado por el hecho de que genera ese microclima húmedo, ¿sí? En la planta. Y también va a generar pudrimiento, etcétera, etcétera. Y esto se llama botritis, ¿sí? Esta botritis es simplemente mucha humedad que retiene la planta y se empieza a podrir, ¿ok? Entonces, por eso sí se lo reconoce, pero no es un sistema de riego muy utilizado, ¿ok? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ya? Chef, una Dime, dime. pregunta. Dijo que el sistema por goteo también se realiza el fungicida, ¿verdad? Sí. Pero o sea, la fumigación no debería ser a las hojas y o sea, a la vid para que no Ya, tú me tenga dices bicho. a la parte de arriba, ¿cierto? Sí. Muchas veces los hongos, ¿sí? Por ejemplo, el fungicida es para hongos, ¿sí? Empiezan a aparecer desde la base de la planta, ¿ya? Las esporas primero necesitan nutrientes minerales, que esos provienen de la tierra. Entonces, esos nutrientes minerales se van a alojar principalmente en la base, ¿bien? Y luego de ahí van a empezar a escalar hacia arriba. De esa Mm. forma, nosotros eliminamos lo que viene a ser la parte de los hongos, ¿sí? Teniendo o dosificando fungicidas
a través de lo que viene a ser el sistema de riego por goteo. No solo fungicidas, plaguicidas, insecticidas, etcétera. Varios agentes químicos que eliminan esos parásitos o plagas, si quieren decirlo así. Entonces, sí, se utiliza. Bien, gracias, chef. ¿Alguna otra duda, chicos? Buenas noches, chef. Buenas. Una consulta, no es para la producción, sería, a ver, la calidad de agua, o sea, o ya sea por riego, por la lluvia, influye en el fruto de la vid. Sí, de hecho hay varios viñedos, ¿sí?, que utilizan agua tratada para el riego de la vid. Sabemos que mientras mejor esté el agua, es de mejor calidad. La planta igual va a absorber nutrientes de mejor calidad, ¿cierto? Entonces, sí se hace bastante de eso. Ahora, el problema con el sistema de riego por inundación, por ejemplo, es que no se puede controlar eso. Por eso también es que el sistema de riego por goteo se utiliza mucho. Porque al sistema de riego por goteo tú le pones unos cuantos agentes químicos que van a ser beneficiosos, incluso puedes agregarle vitaminas o minerales, etcétera, que necesite la plantita y los va a distribuir hacia las diferentes plantas. ¿Me entiendes? Entonces, también por eso es que el sistema de riego por goteo se utiliza mucho más. Ahora sí, si se tiene agua tratada, más que mejor, ¿no? Pero los filtros también ayudan a que eso funcione o trabaje de una mejor forma. ¿Me dejo entender? Sí, chef. Genial. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? El siguiente punto, ¿sí?, es ver cómo se comportan los diferentes tipos de suelo con la planta de la vid. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a estudiar los 5 principales tipos de suelo, ¿sí?, para ver cómo estos afectan al desarrollo de la planta y qué características le van a dar al vino finalmente. ¿Por qué? Porque depende de mucho del tipo de suelo donde va a estar plantada la uva en cómo va a terminar siendo un vino. ¿Ok? A esto se le denomina como el terroir del vino. ¿Qué es el terroir? Son esas características únicas que le da el suelo a la uva y la uva lo transmite al vino, ¿sí? Entonces, este terroir va a ser algo súper importante. Siempre se va a hablar del terroir en un vino, ¿sí? Y a partir de este mismo terroir, nosotros vamos a poder identificar las regiones de donde puede ser proveniente un vino, ¿ok? Entonces, estos 5 tipos de suelos son el arenoso, el arcilloso, el calcáreo, el calizo y el humífero, ¿ok? Entonces, en algunos otros libros o si ven algunos otros videos que sean referentes a los tipos de suelo que se utilizan para la elaboración del vino, para las vides, ¿sí?, van a encontrar como suelos limosos, como suelos pizarrosos, ¿sí?, como suelos pedregosos, pero es lo mismo. Ahorita yo les voy a ir explicando, ¿sí? Simplemente es el nombre que se cambia y eso es básicamente por una cuestión del viejo y del nuevo mundo. Vale decir, Europa antigua y lo que vendría a ser el nuevo mundo, ¿no? América, Australia, Sudáfrica, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa diferencia entre el viejo y el nuevo, ¿ok? Entonces nos dice, los tipos de suelo, arcilloso, calcáreo, arenoso, calizo y humífero, ¿sí? Veremos. El primer tipo de suelo que vamos a ver es el arenoso. Voy a ocultar esto porque ya no veo. Ok, tenemos el suelo arenoso. Como ven en la imagen, es un suelo que es bastante suelto, ¿sí? Son gránulos de arena que tienden a estar bastante sueltos unos de otros. Acá vamos a agregar 2 factores que son importantes. ¿Listo? Uno, la absorción de calor, ¿sí? Y la absorción de líquido o de agua, ¿sí? A esto se llama como infiltración de agua. Entonces, la absorción de calor va a ser cuánto de la luz del sol este suelo retiene y refleja. ¿Por qué refleja? Como pueden ver, ¿sí?, la luz del sol va a dar con el suelo y el suelo también va a reflejar parte de esa luz hacia la misma uva, hacia la misma planta, lo que puede producir
una sobremaduración puede producir que la piel de la uva se descascare fácilmente, se resquebraje, ¿sí? Se parta. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que algunos de estos suelos van a producir más de este efecto rebote de la luz, ¿sí? Y que otros van a absorber mucho mejor el agua. En este caso, el suelo arenoso es un suelo que es bastante suelto, son cúmulos, normalmente está compuesto de mucha arena, ¿sí? Es arena suelta, es arena fina, que no llega a retener demasiada agua y tampoco refleja demasiado lo que viene a ser la luz del sol. Entonces, su característica principal va a ser de que el suelo sí va a retener calor, pero no va a reflejar la luz, no va a retener demasiada agua, pero le va a permitir a la planta absorber lo que necesita, ¿ok? Respecto a nutrientes y minerales, el tipo de suelo va a ser uno de los mejores debido a que el suelo arenoso, en la arena del suelo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar la mayor parte de los minerales que necesita la planta, ¿sí? Entonces, la planta va a absorber mucho de esto. Entonces, vamos a tener vinos de gran cuerpo, con bouquet intenso, van a ser dulces y normalmente de colores profundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener vinos que van a tener aromas, que van a ser súper fuertes, que van a ser vinos dulzones. ¿Por qué? Porque en este tipo de suelos normalmente hay mucha luz, mucho calor. Entonces la fruta va a madurar mucho, va a tener buenos azúcares y va a generar un vino, ¿sí? Dulzón por naturaleza. ¿Dónde encontramos este tipo de suelos? Normalmente en lugares que son muy cálidos, desiertos o ciertos sectores del planeta que la luz del sol es bastante intensa, que son lugares muy, pero muy cálidos, ¿sí? Entonces tenemos el tipo de suelo arenoso, ¿ok? Siguiente suelo. Tenemos un suelo calcáreo. En este caso ya es casi lo contrario a lo anterior. El suelo calcáreo nos dice que es un suelo que está compuesto mayormente por rocas, por piedra, ¿sí? Entonces, este tipo de suelo no llega a ser uno de los mejores para las plantaciones, ¿ok? Pero la vid nos dice que es una uva que se adapta muy fácilmente a todo tipo de suelo. Y como pueden ver, tiene buena producción. No es mucha, ¿sí? No es la que se esperaría tener de una planta, pero sí tiene buena producción, ¿ok? Entonces, el suelo calcáreo nos dice que su composición va a ser más del 90% del suelo, van a ser rocas y piedras grandes. Eso significa que la planta no va a tener muchos nutrientes. Es por eso que la planta se ve enana, se ve pequeña, ¿sí? Con los frutos bastante cerca del suelo, donde las piedras sí van a retener calor y van a reflejar este calor, ¿ok? Este tipo de suelos normalmente es frecuente en lugares muy lluviosos. ¿Por qué? Porque cuando cae demasiada lluvia, la arena se va limpiando, se va lavando de la tierra, ¿sí? Y me va a permitir que las piedras queden más expuestas en la parte de arriba. Entonces, toda esa arenita se va a ir yendo a otro lado, ¿ok? O se va a ir depositando en la parte del fondo, cirniéndose, ¿sí? Finamente. Entonces, el suelo calcáreo me dice que es uno de los suelos más difíciles para la plantación de la uva, sí, pero que también me va a permitir tener vinos de excelente calidad, extremadamente raros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escasez del fruto, o sea, lo poco que produce el fruto, pero produce frutos de excelente calidad, de calidad genial, o sea, la mejor calidad o la máxima calidad en el mundo, ¿sí? Les hago referencia a algo. ¿Conocen los árboles bonsai? Básicamente crecen en suelos, ¿sí? Que son así, pobres. Y los primeros bonsai han empezado siendo así, de suelos muy pobres en minerales. Obviamente la planta, las raíces de la planta, no van a absorber nada de lo que viene a ser de la piedra, ¿cierto? Y la piedra tampoco les va a dar ningún mineral o ningún nutriente. Necesitan esa arena, esa tierrita, ¿ok? Entonces, como tiene tan poca arena o tan poca tierra, la planta crece bastante pequeña. El fruto igual es pequeño, ¿sí?
La producción no va a ser tan amplia, no va a ser tan grande, pero sí van a tener frutos de muy buena calidad. ¿Ok? Entonces, los suelos calcáreos están ahí, ¿sí? No son muy utilizados, frecuentemente no son muy utilizados, pero los tenemos como un tipo de suelo muy importante. ¿Por qué? Porque nos da vinos de extraordinaria calidad, vinos muy finos, muy buenos, ¿sí? Siguiente tipo de suelo, vamos a trabajar con el suelo arcilloso. El suelo arcilloso, como su nombre lo dice, trabaja más que todo la parte de que retiene mucha agua. Por ejemplo, hemos dicho, el arenoso, retención media, ¿sí? No es muy, la arena no va a retener demasiado líquido, la piedra no va a retener, de hecho, nada de líquido, su infiltración de agua va a llegar el agua y la piedra no retiene nada de líquido, entonces el agua se va a ir por otro lado, ¿sí? Mientras que el suelo arcilloso, ¿sí? Es un suelo, es una arena todavía más compacta, mucho más fina que la arena, ¿sí? ¿De dónde proviene este tipo de suelo? Principalmente de lugares que han tenido bastante agua en tiempos antiguos. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá en Cochabamba, yo agarro y vacío lo que viene a ser la laguna Lalay? ¿Sí? ¿El suelo por debajo va a ser arenoso? No. ¿Por qué? Porque si fuera arenoso, el agua de la laguna Lalay ya se hubiera desaparecido hace años. Es arcilloso. ¿Por qué? Porque en la parte de la tierra, ¿sí? Va a evitar de que el agua se infiltre hacia abajo, ¿cierto? No se va a absorber ese líquido. Entonces, ese tipo de suelo va a ser uno arcilloso, ¿ok? Ahora, el suelo arcilloso es muy reflectivo. ¿Qué quiere decir? Que el suelo va a reflejar mucha de la luz solar hacia arriba, por lo que voy a tener vinos, ¿sí? Que van a tener una persistencia ácida debido a que este tipo de suelos principalmente está en lugares, como les digo, que han tenido bastante agua en un tiempo antiguo, pero que hoy en día son climas fríos, ¿sí? Entonces, el clima frío va a generar suelos arcillosos porque tiene mucho líquido, ¿sí? El clima frío y va a hacer que el suelo sea bastante reflectivo y eso va a ayudar a que la maduración de la vid sea de mejor característica. Ahora, lo que les decía, la arcilla evita o retiene gran parte del agua, por lo que no es muy recomendable en este caso utilizar el sistema de riego por inundación, debido a que el agua no se va a infiltrar, no va a absorberse en la tierrita y el agua se va a mantener arriba generando mucha podredumbre. ¿Ok? Entonces, esta arcilla es básicamente greda que nosotros jugamos o moldeamos en algunas ocasiones, ¿sí? Y que retiene demasiado el agua. Ahora, tenemos acá una pequeña imagen de lo que viene a ser la comparación entre arena, ¿sí? Un suelo limoso, que ahorita lo vamos a ver, es el suelo calizo, y el arcilloso, ¿sí? Como ven, la arena es mucho más fina, mucho más granulosa, mucho más porosa, va a absorber el agua y va a dejar pasar el agua que no necesita. Mientras que el arcilloso, ¿sí? Va a formar una masa que no va a permitir que el agua pase fácilmente por este tipo de suelo, ¿ok? Entonces, hemos dicho, este tipo de suelo va a generar vinos ácidos, ¿sí? Que son principalmente de lugares que son fríos o que han tenido mucha agua, ¿ok? Luego del suelo arcilloso, tenemos el suelo calizo. Les decía, el suelo calizo es un intermedio entre el arenoso, el calcáreo y el calizo. Va a tener, y el arcilloso, perdón, va a tener la persistencia de los tres. Vale decir que va a estar compuesto por los tres. Va a tener buena persistencia de arena, buena persistencia de arcilla y buena persistencia de piedras, ¿sí? Entonces, este tipo de suelo normalmente es el que encontramos en todas partes del mundo. Si ustedes van a su casa y le hacen un hueco al piso, ¿qué van a encontrar? Tierra, parte arcilla y parte piedras. Entonces, todo este proceso lo que va a hacer es simplemente, todo este suelo va a permitir a la planta tener, o sea, es el mejor suelo para la plantación. ¿Pero por qué es el mejor suelo? Porque está en todas partes del mundo. La piedra va a sostener correctamente a la planta, la arena le va a dar los nutrientes necesarios,
La arcilla va a hacer que rebote lo necesario de luz hacia la planta, produciendo uvas de mejor calidad o una maduración de buena calidad, ¿sí? Va a infiltrarse correctamente el agua, no va a retener demasiada, pero tampoco se va a ir el agua tan rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo mejor de los tres tipos de suelo, del arenoso, del calizo, del arcilloso y del calcáreo, lo va a tener el suelo calizo, ¿sí? Es una mezcla. Es el mejor suelo. ¿Por qué? Porque está en todas partes del mundo. En donde ustedes hagan un hueco, van a encontrar arena, arcilla y piedra, ¿sí? Entonces ya es una mezcla de los tres, ¿ok? Si nosotros trabajamos correctamente el suelo calizo, nosotros vamos a obtener siempre vinos de buena calidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el único defecto de esto? Que si nosotros no trabajamos un poco más de lo que necesita la planta de la uva, la planta de la uva se va a volver floja, como tiene todo cerca y tiene todo en gran cantidad. La uva va a empezar a dar frutos en demasía, muchos frutos, pero que van a ser de mala calidad. Entonces, en este tipo de suelo hay que trabajar un poco más, ¿sí? El esfuerzo es un poco mayor. ¿Por qué? Porque la planta, como les he dicho, es egoísta, o sea, trabaja mucho, absorbe mucho para ella sola, ¿sí? Y no nos sirve eso, tiene que ser poco lo que absorbe, ¿ok? Entonces, suelo calizo, la mezcla de los tres anteriores, arenoso, calcáreo y el arcilloso, suelo calizo, ¿listo? Por último, tenemos el suelo mífero. ¿Qué es el suelo mífero? Ahora sí es una mezcla de los cuatro, pero con una variación diferente, que el suelo humífero retiene mucha mayor cantidad de agua. Vamos a tener siempre la composición del suelo, que en las primeras capas vamos a tener arena fina, luego vamos a tener un terreno calcáreo, luego vamos a tener un terreno arcilloso, y por debajo del suelo arcilloso normalmente vamos a encontrar una fuente grande de agua. Obviamente esta imagen es referencial, ¿sí? Esto se da por metros. Aproximadamente el suelo arenoso va a estar entre 1 metro, ¿sí? El suelo calcáreo van a estar otros 2, 3 metros. El suelo arcilloso entre 5 y 10 metros, ¿sí? Y más abajo de la profundidad de los 5 o 10 metros vamos a tener recién lo que viene a ser una fuente de agua. Esa fuente de agua va a permitir que todo el terreno hacia arriba siempre esté húmedo, siempre tenga si quieren decirlo así, buena humedad, ¿sí? En este caso, la infiltración de agua no nos interesa porque tiene humedad el suelo. Entonces, esta humedad del suelo, ¿qué va a hacer? Me va a permitir a mí, ¿sí? Tener siempre a la planta llena de líquido, lo que hemos dicho que no era bueno. ¿Y por qué está hablando entonces? ¿Por qué? Porque para nosotros, acá en Bolivia, ¿sí? Es ideal para plantar la moscatel de Alejandría, a partir de la cual hacemos Singani. Entonces, nuestro Singani, casi parte del Valle de la Concepción en Tarija, ¿sí? Tiene lo que viene a ser composición de suelo humífero. Entonces, este suelo humífero va a permitir que la moscatel de Alejandría tenga mucho líquido, tenga buenos aromas, la piel sea delgada, ¿sí? Para que cuando nosotros elaboremos nuestro Singani igual salga súper perfumado, muy rico de aroma, etcétera, etcétera, que es la característica de nuestro Singani. Entonces, el suelo humífero para la elaboración de vinos en general no es del todo bueno, pero para la elaboración del Singani, 100 puntos, ¿sí? Entonces, la combinación de estos 5 tipos de suelo, ¿sí? Va a permitir una mezcla entre unos y otros, ¿sí? Los diferentes tipos de suelo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en algunos lados vamos a tener calcáreos con humífero, en otros lados vamos a tener calcáreos arcillosos, en otros lados arenosos humíferos, etcétera, 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 ¿ok? La idea siempre va a ser que el planeta está en constante movimiento. Las placas tectónicas del planeta siempre están en movimiento. Entonces, el suelo siempre va a ir cambiando, hay que ir revisando con cierto tiempo de periodo. Ahora, yo les digo, hay un suelo que tiene una característica especial que ninguno de los otros tipos de suelo ha tenido, ¿sí? ¿Alguien me puede decir de qué tipo de suelo estoy hablando? Les voy a esperar.
pregunta para la clase. ¿De qué tipo de suelo puede estar hablando? Que no tiene ninguna de las características que hemos visto hasta ahora. Es un suelo diferente. ¿Por puntitos? De los suelos mencionados, chef. Sí, sí. Lodoso, tal vez. De nuevo, por favor, no los he escuchado. Lodoso, tal vez, chef. O sea, tierras que siempre están mojadas, mojadas. Parecido al arcilloso, si se dan cuenta. No es. A ver, siguiente intento. ¿Nadie? No, chef, no puedo ubicar otra tierra aparte de eso. Aparte del arenoso, lodoso, arcilloso, ¿qué más? No tengo. Los suelos volcánicos. ¿Sí? Ah, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿sí? El suelo volcánico es uno de los suelos más fértiles en todo el planeta. ¿Por qué? Me preguntarán por qué. Porque acuérdense, todo lo que expulsa el volcán es magma y lava. ¿Qué es el magma y la lava? Es simplemente piedras, arenas y muchos de los minerales, oro, plata, estaño, cobre, todo lo que normalmente hay, ¿sí? Está fundido ahí abajo. Entonces, todo eso que se ha fundido y se ha ido mezclando, se ha ido deshaciendo, ¿sí? Cuando es expulsado, básicamente va a fertilizar lo que viene a ser las plantaciones o lo que viene a ser el suelo. Obviamente, por una buena cantidad de tiempo, ese tipo de suelo no va a ser fácilmente utilizado por el calor, ¿sí? Y también por los gases que desprende, sí. Pero una vez que termina su producción, su erosión del suelo, ¿sí? Ese suelo viene a ser el más fértil de todo el planeta. Hawái es el principal ejemplo, ¿sí? Hawái es una zona volcanosa, ¿sí? Varias cordilleras que son volcanosas, ¿sí? Y que después de que esos volcanes han muerto, hoy en día encontramos la mayor cantidad de fauna y flora, ¿sí? En Hawái principalmente. ¿Por qué? Porque es una zona que ha sido bendecida con un fertilizante totalmente natural y de la mejor calidad. Entonces ahí tenemos mucha fruta, muchas verduras, muchos animales. ¿Por qué? Porque ha crecido gracias a este tipo de suelo. Ahora, este tipo de suelo es denominado comúnmente como ferruginoso. ¿Por qué ferruginoso? Por eso que les he explicado, que tiene muchos minerales ahí adentro envueltos y cuando ha hecho explosión, ha erosionado ese volcán, han sido dispersos por el suelo. El suelo no va a tener una consistencia arenosa, ni calcárea, ni caliza, ni arcillosa, ¿sí? Ni humífera. Va a tener una característica única, ¿sí? Entonces va a tener mucho mineral que va a aportar mucho a la planta. Ahora me dirán, ¿y por qué Hawái entonces no produce vinos de gran calidad en el mundo? Porque lamentablemente, así como la uva, ¿sí? Está plantada en el suelo volcanoso, como pueden ver, son extensiones grandes que se hace para que la plantita pueda crecer. La uva absorbe demasiado de ese mineral y el vino o la uva se vuelve demasiado intensa, demasiado fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que los vinos, ¿sí? Que son resultados de estos suelos, también tienen un sabor y un aroma demasiado intensos, demasiado fuertes, que normalmente a la gente no le gusta. ¿Y qué se hace con esos vinos? Son vinos para mezclar, vinos que nosotros utilizamos para cuando, por ejemplo, yo tengo una producción del 2020, de este año ha sido flojo el terreno, que la uva no ha producido bien, que el vino que tengo, pucha, no tiene ni aroma ni sabor. Voy a agarrar y voy a mezclar un vino, ¿sí? De terreno volcanoso con un vino que esté malo, que no esté tan bueno, y lo voy a ir mezclando, amalgamando hasta que obtenga un vino que tenga la consistencia que yo quiero. ¿Por qué? Porque del suelo volcanoso va a ser súper concentrado, ¿sí? Va a ser el cubito Maggi del vino. Entonces, con un poco va a ser más que suficiente para mejorar cualquier otro vino. ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Se entiende?
¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran aclarar? Chef, una consulta. En todos estos tipos de suelos, ¿qué tipo de riego se aconseja? ¿El por goteo? Sí, el suelo, por ejemplo, el suelo arcilloso, ¿sí? Se les recomienda 100% que utilice riego por goteo, porque cualquier otro tipo de sistema de riego va a generar que el suelo no absorba el líquido y que se quede ahí arriba, generando incluso moho, estancamiento del agua, y obviamente no es bueno eso en una plantación. Entonces sí, se recomienda más el sistema de riego por goteo, para la mayoría. Ahora, el suelo volcanoso, no hay un registro de cómo se está llevando consigo lo que viene a ser el riego, porque el agua más los minerales que tiene se vuelve tóxico. Entonces, no se tiene un registro correcto de cómo se hace el riego en los suelos volcanosos, por ejemplo. Pero en todos los demás se recomienda goteo. Otra duda. En el suelo pedregoso, ¿sería? ¿Pedregoso? Calcáreo. O calcáreo. Usted dice que la planta es chatita. ¿Y cómo se hace el riego en ese tipo de Lo mismo. por goteo? Sí, como la roca no absorbe demasiado el agua, ¿sí? Se le hace el sistema que esté siempre sobre la planta. Entonces la planta termina recibiendo poca agua, poco mineral, pero ese poco hace que tengamos un fruto de excelente calidad, mucho mejor que cualquiera de los otros, ¿sí? Si yo veo frutos en cualquiera de los otros, van a ser un poco más grandes, con más consistencia, etc. Sí me van a servir para producir mucho, pero no de buena calidad. Mientras este me va a dar la máxima calidad que nosotros podemos esperar en vinos del mercado. ¿Alguna otra duda más antes de continuar? No, está bien para mí, chef. Ok, entonces el siguiente tema y el último, ¿sí? Viene a ser el sistema preventivo antiplagas. Para el sistema preventivo antiplagas se utiliza dos formas que son bastante sencillas, bastante comunes y son las más utilizadas a nivel mundial. Una de ellas se llama calicata. ¿Qué es la calicata? La calicata es simplemente una excavación de 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro cúbico en realidad, hacia la planta. ¿Se acuerdan por qué les he dicho que iba a ser importante cómo crece la raíz cuando nosotros utilizamos el sistema de riego por goteo? Como ven acá, tenemos nuestro sistema de riego por goteo, la plantita, ¿sí? Y las raíces de la planta siempre van a estar así, en forma horizontal. Nunca van a estar hacia este lado. Entonces yo con toda seguridad voy a ir y adelante de la planta voy a hacer un hueco, voy a excavar 1 metro cúbico, ¿sí? ¿Para qué? Para revisar primero la condición del suelo, porque la planta, como les he dicho, es súper trabajadora. Bien, entonces la planta rápidamente va a eliminar gran parte del mineral que tiene el suelo, ¿sí? Y de repente va a requerir, qué sé yo, que se le haga un tratamiento de suelo, ¿sí? Agregándole minerales, agregándole cosas al suelo. ¿Por qué? Porque el suelo me está diciendo, el terreno me está diciendo que ya no tiene nutrientes, que ya no tiene muchos minerales y que la planta le está pidiendo más, primero que nada. Segundo, voy a revisar, ¿sí? Cómo está la condición de la planta. La raíz es súper importante. Entonces, la raíz me va a decir si la planta está enferma, está en buenas condiciones, ha crecido lo que se necesita, no ha crecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la calicata es simplemente una excavación de 1 metro cuadrado por delante de la planta, es revisarle las raíces, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la plantita está en buenas condiciones. Ahora, ¿se le hace calicata a cada planta de la hectárea? Por ejemplo, si tengo un sistema de parrón español, ¿sí? A las 1111 plantas, ¿le voy a hacer calicata? No. De esas 1111, como máximo haré unas 100 plantas. ¿Por qué? Porque voy a sacar una muestra de toda mi plantación, obviamente en diferentes lugares, ¿sí? Para así tener una idea de cómo está yendo el suelo por toda esa hectárea. ¿Listo? Entonces, no es necesario hacerle la calicata a todas las plantas. Sin embargo, sí se hace a un porcentaje no muy grande, ¿sí? Para tener consideración de cómo está yendo el terreno.
cómo es que el suelo se está comportando. Si ha cambiado, si tiene minerales, si de repente antes era arenoso y ahora se ha vuelto calcáreo, calizo, ¿sí? Entonces, la calicata es una práctica anual, básicamente, para ir revisando el estado de las diferentes plantitas, ¿ok? Entonces, este es un sistema preventivo. Ahora van a entender el por qué, ¿listo? El otro sistema preventivo, ¿sí? Se llama sistema preventivo de rosales. Los rosales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se han debido preguntar alguna vez si han visto videos o alguna película, alguna cosa? ¿Por qué ponen rosas alrededor del viñedo? Vale decir, al frente de cada uno de los sistemas de conducción o por donde empieza la plantación, siempre hay rosales, se preguntarán. Y es simplemente el sistema más simple de todos para controlar a las diferentes plagas. Por ejemplo, la planta de la rosa es la más débil a nivel mundial. Eso lo sabemos, ¿cierto? Porque apenas le estornudas a la planta y ya se está muriendo, ¿cierto? Es muy débil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una plantación, ¿sí? Y por un lado está ingresando una infección, una plaga o lo que sea, ¿dónde voy a detectar primero el ataque de esta plaga? En las rosas, ¿sí? Entonces, como las rosas, ¿sí? Se las reproduce súper facilito, ¿qué va a pasar? Yo voy a agarrar, va a ingresar, algún día voy a estar caminando por mi viñedo y digo, ¡uta! Esta plantita de rosa se está arruinando. Algo le ha pasado. Le voy a revisar, la voy a sacar y la voy a quemar. Y voy a reemplazar esa rosa por otra rosa. Nada más. ¿Qué hacían? Voy a agarrar, voy a cortar un gajito, un tallito, un sarmiento de esa rosa, la voy a plantar y la rosita otra vez se va a reproducir, ¿cierto? Entonces, es un sistema súper económico, súper bueno, además es elegante, se ve bonito en todas partes del mundo, que tenga sus rosales al lado de los viñedos, ¿sí? Pero es simplemente para eso. Bien, ahora, se tenía antiguamente la idea de que, bueno, una planta más grande, más fuerte, más formida, ¿sí? Va a repeler lo que viene a ser las plagas de la vid, como por ejemplo el molle, ¿sí? ¿Alguna vez han visto que alguna plaga le ataque al molle? Yo no, particularmente. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente se agarraba y se plantaba árboles de molle alrededor de los viñedos. ¿Por qué? Porque el molle básicamente repelía todo lo que viene a ser los parásitos, los bichos y todo lo demás. Bien, pero ¿sí? Alrededor del molle tampoco llega a crecer ni siquiera el pasto, pero sí la planta de la vid. Y lo que ha pasado es que normalmente las vides se descontrolaban, crecían tanto al mismo ritmo del molle, que estaba acá el molle y la planta de la vid se las comía enteritas al molle. Obviamente no los mataba, pero vivía junto con el molle y se volvían monstruos gigantescos, ¿sí? Alguna vez, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ir a Tarija el próximo año, los viñedos de la bodega de Rugero, ¿sí? Que ya han cerrado, no, miento, la bodega de San Pedro de Oro tenía ese tipo de viñedos, donde teníamos antiguamente esos viñedos han sido plantados por monjes franciscanos que han llegado desde España y han puesto los molles alrededor. Y como se ha abandonado el viñedo, las plantitas de uva han empezado a crecer, 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 y ustedes ven así un monte de lo que viene a ser el molle y por encima está creciendo la planta de la uva. La uva es obviamente mucho más fuerte, mucho más tosca que el molle. Entonces se tenía una planta que era gigante. Hoy en día se está utilizando ese viñedo como una especie de museo, ¿sí? Y se puede pasear por esos viñedos y vemos, ¿no? Se puede ver cómo está el molle por debajo y la plantita de la uva por encima. ¿Sí? Es un ejemplo claro de cómo la planta de la vid en situación natural puede llegar a crecer más de 30 metros. ¿Se acuerdan? Entonces, eso. Entonces, estos dos sistemas preventivos son, si se fijan, de dos formas. Uno es para controlar las raíces, la parte baja de la planta. El otro es para controlar la parte alta de la planta. ¿Sí? Bastante simple, bastante sencillo. ¿Qué me facilita? Que no tenga que estar echándole constantemente agentes químicos a la planta. ¿Por qué? Porque estos agentes químicos igual se pegan a las pieles, a las hojas y posteriormente le van a dar un mal aroma o mal sabor a lo que viene a ser nuestro vino. Bien,
Entonces, ¿por qué trabajamos este sistema preventivo? Porque tenemos que hablar de las plagas. La primera plaga ataca principalmente a la raíz, la plaga de la filoxera. Esta plaga me acuerdo haberles contado y les he dicho que ha devastado el 90% de las plantaciones en toda Europa en el año 1846, ¿sí? Casi se extinguen las plantas de uva en toda Europa. ¿Por qué? Por este pequeño bichito. ¿De dónde proviene? De Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es un ataque sistemático. Este bichito normalmente tiene alas, es como una especie de mosca rara, ¿ya? Es como una larva, ¿bien? Esta mosca ingresa a lo que viene a ser la raíz, a la tierra, ingresa a la raíz se la empieza a comer, una vez que se la ha comido, sube un poco a la superficie, en la superficie deja sus huevecillos en las hojas y se va a otra parte del terreno para repetir el mismo proceso. ¿Cómo nosotros identificamos? Primeramente por los huevecillos que van a estar en las hojas y segundo, que las raíces de las plantas empiezan a generarse bultos, se empiezan a abultar. Lo que hace es estrangular a la raíz por dentro, es como que va y le pica y la raíz se empieza a hinchar. ¿Qué es lo que pasa? Que no absorbe sales minerales, no absorbe líquido y todo se queda en ese bulto que se va formando. Y la raíz, obviamente, deja de funcionar, en la parte de arriba deja de funcionar y la plantita, lamentablemente, muere, ¿sí? Entonces, es una forma de identificación bastante rápida y sencilla para lo que viene a ser la filoxera. Otro de los agentes que trabajan principalmente en la raíz se llaman nemátodos, ¿sí? Los nemátodos son como sanguijuelas, son pequeños gusanitos que viven de la raíz de la planta. Como ven, van a generar igual los mismos bultos en las raíces, donde van a vivir junto con la planta. No es que va a hacer mucho daño, pero se empieza a notar, ¿por qué? Porque las hojas empiezan a adquirir un color verde pálido, los bordes se vuelven amarillos, se vuelve feo. Entonces, rápidamente nosotros identificamos que le falta o líquido o sales minerales. Hacemos la calicata, revisamos, había tenido nemátodos. Entonces, los nemátodos se utiliza un nematicida para eliminarlos, no es demasiado riesgo, pero normalmente decimos, no pasa nada, no le va a afectar y lo terminamos dejando. ¿Listo? Son como pequeños gusanos sanguijuelas. Arañuela. ¿Sí? La arañuela es de ataque aéreo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Simplemente agarra y es una arañita roja muy pequeñita que deja sus huevos en las hojas. Y en la hoja empieza a crear esta tela de araña. ¿Sí? Es una tela de araña muy fina, muy delgada y reflectiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando la hojita está así para recibir los rayos de la luz, esta arañita, obviamente para cazar, para agarrar bichitos, envuelve a la hoja con su tela de araña, ¿sí? Y la luz del sol llega y rebota. Por eso les digo que es reflectiva. Entonces, esta arañuela ataca principalmente a las hojas, no es que las mata, pero evita de que se realice la fotosíntesis. Por lo tanto, estamos cortando la fuente de alimentación de la planta y la planta termina muriendo. ¿Listo? Ahora, el ataque no es así, pues, de unir. Bien, como les explicaba, la arañuela es básicamente una arañita pequeñita, rojita, que lo que hace es tejer esa tela de araña en la hojita. ¿Para qué? Para que los rayos reflectivos del sol, perdón, los rayos solares se reflejen y no se pueda concluir lo que viene a ser la fotosíntesis. Obviamente no se va a afectar a toda la planta en general, pero a gran parte de las hojas sí. Con la llegada del otoño, estas arañitas básicamente entran en un proceso de invernación, ¿sí? Se caen, están ahí en el suelito, se entierran y todo lo demás, y ya luego cuando empieza la primavera, se vuelven de su proceso invernativo y vuelve a empezar su ciclo, ¿ok? Entonces, estas arañitas no es que tampoco van a cortar demasiado lo que viene a ser la producción de la uva, pero sí las lastiman, evitando que la planta crezca bien y los frutos terminan siendo bastante dispersos, pequeños, y ya se nota, ¿cierto?, que hay algún tipo de alteración en la planta. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener lo que viene a ser el crecimiento natural, ¿ok? Entonces, arañuela, ataque aéreo. Los dos anteriores que hemos visto eran de ataque terrestre. Entonces, para esto es alicata, rosales. Ahora vamos a ver nuevamente los rosales. Y vamos a ver,
que los pulgones habían sido una especie de termita pequeñita, ¿sí? Que ataca igual a la plantita de la vid. Esta termita pequeña, ¿sí? Lo que hace es ir comiéndose la parte blanda de la planta de la vid. ¿A qué nos referimos con la parte blanda? Cuando nosotros agarramos y tenemos una corteza leñosa, ¿sí? Hemos dicho que está sueltita la corteza, por lo tanto, los pulgones pueden entrar fácilmente dentro de la corteza y viven, de hecho, dentro de la corteza. Estos pulgones de a poco van a empezar a comérselo lo que viene a ser la plantita de la uva, las ramitas de la uva, ¿sí? Y vamos a tener alguna vez lo que viene a ser el partimiento de algunas partes de la planta. Por ejemplo, si los pulgones han atacado principalmente uno de los brazos de la planta, ¿sí? El brazo se va a partir como si fuera un hueso, ¿sí? Uno va a quedar acá y el otro acá. Entonces se parten por completo. Algunas veces el tronco, el tallo principal se llega a partir, de lo que está así, queda así, separadísimo. Entonces no se nota demasiado. ¿Por qué? Porque parece un proceso, ¿sí? Natural de otoño, donde la planta, la hoja se está empezando a secar y se va a caer. Pero la verdad es que hay que tener cuidado con los pulgones. Con los pulgones simplemente se utilizan insecticidas. Como les digo, es una especie de termita que ataca principalmente al tallo de la uva, ¿sí? Y estas termitas lo que hacen es mostrarnos a una hoja que es como si se estuviera secando, ¿sí? Simplemente está cortándose el flujo de savia bruta que está subiendo y la hoja, como no tiene trabajo, bueno, dice, bueno, si ya no hay más alimento, debe ser que me toca dormir y empieza a caerse las hojitas empiezan a oscurecer, ¿sí? Y aparece un hongo que es de color negro. Entonces, este hongo normalmente se lo asocia con los pulgones y la forma simple de eliminarlo es eliminando lo que vienen a ser los pulgones a través de insecticidas. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son ataques aéreos. Tenemos dos, lo que viene a ser la arañuela y los pulgones. Y en ambos casos, con insecticidas se puede eliminar. Alguna vez han debido ver que se agarra un bote de agua, se le echa detergente, Ace, Omo o el que sea, ¿sí? Un detergente que es para ropa normalmente, se lo mezcla y con eso se le echa a la plantita. ¿Igual es suficiente? Sí, por supuesto. Pero muchas veces se dice, no, eso va a dejar mal. Entonces se utilizan insecticidas. ¿Ok? Entonces tenemos el ataque de los pulgones. El último que tenemos es el ataque de la ticks. La ticks es un insecto, ¿sí? Que es muy, muy, muy pequeñito. Es igual como una especie de zancudo, ¿sí? Que al igual que la filoxera, si retrocedemos, ¿sí? Ingresa a la raíz, va a hacer un ataque subterráneo a la raíz, ¿sí? Y esta, en vez de como que picarle a la raíz, se la va comiendo, pero solamente se lo come las partes más blandas de la raíz, vale decir, las puntas de la raíz, donde se encuentran los aparatos de absorción de la planta. Entonces, como el trips agarra y se lo come solo la puntita de la planta, ¿sí? Me pasé. Lo que pasa con la hoja, bueno, obviamente hemos visto que la planta de la vid, la parte más importante de la vid, es la hoja. En la hoja vamos a identificar este tipo de ataques. En la hoja vamos a ver como que la hoja está arrugada, se empieza a arrugar. ¿Por qué? Porque la planta no está absorbiendo el líquido necesario, ¿sí? Y la planta se está deshidratando lentamente. Entonces, este tipo de ataque se lo refuerza principalmente con fungicidas, porque esta trips aparece de la misma forma que aparece los hongos, a través de esporas, y esas esporas se alojan principalmente en el suelo. Del suelo ingresa la trips hacia la raíz, y la raíz empieza a comérselo solo las puntitas, donde se absorbe más que nada el agua. Entonces la hoja, como ven, se empieza a ver, tiene ese aspecto vejuzco, viejo, ¿sí? Como si la planta estuviera mal. Entonces ya nos da ciertos parámetros para decir algo está pasando, ¿sí? Entonces, como ven, no son plagas demasiado complicadas de entender, pero aún así son plagas que sí van a afectar a nuestras plantaciones. Ahora, hoy en día se utiliza mucho lo que viene a ser el sistema de riego por goteo, y con el sistema de riego por goteo
ya se controla muchas de estas plagas, ya se las empieza a eliminar preventivamente, ¿sí? Y es por eso que la calicata simplemente nos va a servir para confirmar si es que haya habido algún ataque o alguna otra cosa. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Han sido 3 temitas bastante simples que hemos visto. Hemos visto sistemas de riego, hemos visto sistemas preventivos antiplagas, hemos visto plagas de lagarto. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aclarar antes de despedirnos?